Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha librado batallas que van más allá de lo tangible. No son guerras de territorios ni conquistas visibles, sino enfrentamientos ocultos dentro del laberinto de la mente y el alma. Carl Gustav Jung, uno de los más grandes pioneros en explorar las profundidades del ser humano, lanzó una advertencia que resuena con una urgencia casi profética: hay una sombra que se desplaza silenciosa por cada rincón de nuestra existencia, una sombra que no solo acecha a individuos sino también a civilizaciones enteras. Esta sombra no es un enemigo externo ni un fantasma lejano, es parte inseparable de nosotros mismos. Se oculta en rincones oscuros donde preferimos no mirar, alimentándose de secretos negados y emociones reprimidas. ¿Qué sucede cuando esa sombra crece sin control? Cuando ignoramos su presencia o la rechazamos con miedo y prejuicio. Jung advirtió que el desequilibrio interno puede manifestarse en caos colectivo, desatando fuerzas destructivas difíciles de contener. Su mensaje atraviesa décadas para invitarnos a enfrentar ese lado oscuro con valentía y honestidad. En un mundo saturado por imágenes perfectas y narrativas idealizadas, reconocer la sombra resulta más urgente que nunca. La era digital amplifica nuestras máscaras sociales mientras entierra bajo capas virtuales aquello que menos queremos mostrar: nuestro enojo, nuestras inseguridades y nuestras contradicciones internas. Sin embargo, estas sombras internas no desaparecen porque las ignoremos, al contrario, encuentran caminos para emerger en formas inesperadas, desde conflictos personales hasta crisis globales, si no les prestamos atención consciente. La historia está repleta de ejemplos inquietantes donde grandes tragedias parecieron nacer justamente del rechazo a aceptar esta oscuridad interna colectiva. Movimientos sociales cargados de odio irracional, líderes carismáticos capaces tanto de construir como destruir, sociedades completas atrapadas en patrones repetitivos autodestructivos sin comprender sus raíces psíquicas profundas. Todo esto nos habla del poder invisible pero real que ejerce la sombra sobre nuestro destino compartido. Carl Jung definió la sombra como ese aspecto reprimido o desconocido dentro del inconsciente personal y colectivo, aquello que negamos tener porque amenaza nuestra autoimagen o nos provoca culpa y miedo. Pero paradójicamente esta represión fortalece su influencia oculta hasta hacerla explosiva si llega el momento oportuno para manifestarse sin filtro alguno. El proceso para integrar esta sombra implica mucho más que simple introspección superficial. Requiere valor para aceptar partes propias oscuras como el egoísmo latente, los celos escondidos o incluso deseos reprimidos socialmente inaceptables. Solo reconociendo estas facetas podemos comenzar a transformar su energía destructiva en fuerza creativa capaz de equilibrar nuestra psique fragmentada. El peligro radica en negar esa batalla interna creyendo erróneamente estar libres del mal o atribuyendo toda oscuridad exclusivamente al otro. Tal postura genera polarización extrema donde grupos humanos se ven unos a otros como enemigos irreconciliables, alimentando ciclos interminables de violencia simbólica e incluso física. Jung insistía: quien desconozca su propia sombra queda condenado a repetir sus errores proyectándolos fuera suyo sin entender qué desencadenantes internos provocan esas reacciones automáticas contaminadas por prejuicios inconscientes arraigados durante años e incluso generaciones enteras. En términos prácticos significa detenernos ante cada reacción intensa negativa hacia otra persona o grupo social preguntándonos qué parte oscura propia hemos activado allí sin darnos cuenta. Esa reflexión íntima abre puertas hacia mayor comprensión personal pero también social si somos capaces colectivamente asumir responsabilidad emocional dejando atrás victimismos simplistas.
En pleno siglo XX el llamado jungiano cobra relevancia creciente ante fenómenos globalizados complejos tales como radicalismos políticos exacerbados por crisis económicas profundas, intolerancias religiosas disfrazadas muchas veces bajo discursos modernos aparentemente racionales, pandemias emocionales masivas potenciadas por aislamiento tecnológico. Todos ellos reflejos claros desde múltiples ángulos diferentes pero complementarios acerca cómo la sombra humana sigue activa moldeando destinos individuales y colectivos simultáneamente. Por eso abandonar ese viaje interior equivale hoy día a navegar ciegamente hacia tormentas invisibles pero letales tanto psicológica como socialmente hablando, tormentas cuyas consecuencias ya empezamos apenas a vislumbrar con creciente alarma alrededor del mundo entero justo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Pero también existe esperanza contenida aquí. Reconocer la sombra ofrece oportunidad única para transformación profunda porque permite acceder al vasto potencial creativo dormido debajo del miedo reprimido, liberándolo lentamente mediante procesos conscientes integradores auténticos alejados tanto del negacionismo ingenuo como del fatalismo paralizante. Así pues surge inevitable una pregunta inquietante: ¿qué tan preparados estamos realmente para enfrentar esa realidad oculta dentro propio ser humano? Porque solo afrontándola podremos evitar repetir errores fatales, aprendiendo finalmente lecciones esenciales sobre naturaleza humana necesarias hoy más que nunca para sobrevivir juntos frente a desafíos futuros crecientes e impredecibles ya asomándose tras cada horizonte posible e imaginable. La advertencia clara está ahí esperando respuesta activa antes que sea demasiado tarde, un llamado silencioso pero contundente lanzado hace décadas por Fum mismo cuyo eco aún retumba profundo resonando fuerte precisamente ahora cuando parece cobrar sentido nuevo, urgente, imposible ignorar ni posponer más tiempo. Este relato comienza entonces justo aquí, explorando esa verdad incómoda escondida tras apariencias cotidianas, tratando de descubrir cómo podemos reconciliar luz y oscuridad internas, transformándolas finalmente en fuente duradera paz individual colectiva indispensable para reconstruir puentes rotos entre almas fragmentadas, evitando naufragios anunciados. Porque entender la sombra no es solo cuestión psicológica abstracta, sino asunto vital presente fundamental capaz cambiar curso historia humana entera si logramos escuchar voz antigua vibrante detrás palabras sabias dejadas legándonos legado invaluable, guardián secreto, conocimiento profundo abierto. Solo quienes decidan valientemente mirar dentro sin miedo, buscar respuestas verdaderas quizás salvadoras. Las sabias dejadas legándonos legado invaluable, guardián secreto de un conocimiento profundo abierto solo a quienes decidan valientemente mirar dentro sin miedo, buscar respuestas verdaderas quizás salvadoras. Carl Gustav Jung, uno de los pilares fundamentales del pensamiento psicológico moderno, dedicó gran parte de su vida a explorar esa zona oscura y misteriosa que todos llevamos dentro, la sombra. No es algo abstracto o lejano, está ahí, en cada uno de nosotros, agazapada bajo la superficie consciente. Jung nos advirtió que negar su existencia o ignorarla no hace que desaparezca, por el contrario. Puede crecer y manifestarse en formas más peligrosas y destructivas. La sombra no es simplemente la parte negativa o malvada del ser humano, es mucho más compleja y profunda. Representa aquellos aspectos reprimidos, ocultos o rechazados por la conciencia porque resultan incómodos o inaceptables para nuestra autoimagen idealizada. Puede incluir emociones como la ira descontrolada, el egoísmo oculto tras una máscara amable, los deseos prohibidos o incluso talentos desaprovechados por miedo al juicio social. Jung entendía que esta dualidad interna forma parte esencial del psiquismo humano y negarla equivale a vivir en una ilusión peligrosa. Un ejemplo claro lo ofrece la historia personal de Jung durante sus años formativos cuando trabajaba con pacientes psicóticos. Observó cómo muchos de ellos proyectaban esta sombra hacia afuera,
atribuían sus propias emociones negativas a otros personajes imaginarios o personas reales en su entorno. Esta proyección crea conflictos externos tan reales como devastadores porque no confrontar lo oscuro dentro provoca que ese otro se convierta en enemigo visible. Esto explica fenómenos sociales contemporáneos donde grupos enteros demonizan al otro, alimentando divisiones y violencia sin darse cuenta de que están enfrentándose a fragmentos escondidos de sí mismos. Un caso emblemático ocurrió durante el ascenso del nazismo en Alemania, aquel tiempo turbulento donde las masas entregaron su sombra colectiva al fanatismo y odio racial. Jung analizó cómo las frustraciones económicas post-Primera Guerra Mundial se transformaron en un caldo perfecto para canalizar miedos reprimidos hacia un chivo expiatorio externo. Los judíos eran convertidos simbólicamente en encarnaciones palpables del mal supremo para así evitar mirar hacia dentro propio con honestidad brutal. Esa sombra colectiva no reconocida terminó causando una catástrofe humana sin precedentes. Pero entender la sombra desde solo una perspectiva histórica sería reducir su alcance vital y transformador para cada persona común hoy día. Cuando alguien evita enfrentarse a esos impulsos internos incómodos, quizás por querer mantener armonía aparente o miedo al rechazo, termina acumulando tensiones psicológicas difíciles de manejar, ansiedad crónica, depresión silenciosa e incluso actos impulsivos autodestructivos pueden surgir desde esa represión inconsciente. Jung insistía en que reconocer nuestra sombra implica valentía moral e intelectual, requiere aceptar partes oscuras sin juzgarnos ni culparnos excesivamente, sino integrarlas conscientemente para lograr crecimiento personal auténtico. La integración significa traer esos contenidos reprimidos desde el subconsciente hacia el consciente, permitiendo así transformar esas energías internas potencialmente dañinas en fuerza constructiva. Un ejemplo cotidiano podría ser aquella persona siempre amable con todos pero internamente quemada por resentimiento acumulado contra jefes injustos u opiniones contrarias consideradas intolerables hasta entonces. Aprender a admitir ese enojo genuino puede abrir puertas indispensables para sanar relaciones personales y recuperar equilibrio emocional perdido. Incluso figuras públicas han revelado procesos parecidos. Reconocieron públicamente errores graves motivados por actitudes negadas durante años como prejuicios raciales internalizados y mediante terapia profunda lograron dar pasos significativos hacia reconciliación consigo mismos y con comunidades afectadas. Los estudios modernos respaldan esta visión jungiana sobre la importancia clínica crucial del trabajo con la sombra interior. Investigaciones neurocientíficas muestran cómo reprimir emociones negativas activa circuitos cerebrales relacionados con estrés prolongado, perjudicando salud mental general, mientras integrar estas experiencias facilita regulación emocional saludable, mejorando bienestar integral. No obstante, este proceso nunca es lineal ni cómodo, pues implica desmantelar estructuras mentales arraigadas desde infancia, influenciadas también por cultura familiar social dominante, cuyo objetivo muchas veces fue protegernos, evitando exponer ciertas verdades dolorosas sobre nuestra naturaleza humana imperfecta pero realista. En resumen, Carl Jung nos legó una advertencia eterna: la sombra existe latente esperando ser descubierta consciente antes que emerja caótica fuera control, generando sufrimientos individuales colectivos evitables si tenemos valor suficiente para mirarla directamente sin evasión ni justificaciones fáciles, pues solo reconociendo toda nuestra complejidad podemos aspirar a verdadera libertad interior y convivencia pacífica externa. Ese legado sigue vigente hoy, más urgente que nunca frente a retos globales actuales donde polarizaciones extremas reflejan precisamente sombras colectivas aún no integradas, dispuestas a explotar si seguimos cerrando ojos ante ellas.
Aceptar esta invitación implica compromiso personal profundo hacia honestidad radical consigo mismo, capaz de abrir caminos inesperados tanto espirituales como prácticos, siendo guardianes conscientes del equilibrio entre luz-obscuridad inherente al alma humana. Porque comprender nuestro lado oscuro no significa sucumbir, sino empoderarnos, creando puentes sanadores entre fragmentos internos dispersos, finalmente reunificados bajo mirada sabia libertadora. Así comienza realmente todo cambio auténtico duradero. A sucumbir, sino empoderarnos, creando puentes sanadores entre fragmentos internos dispersos, finalmente reunificados bajo mirada sabia libertadora. Así comienza realmente todo cambio auténtico duradero. La sombra, ese concepto que Carl Jung advirtió como el aspecto oculto de nuestra psique, no es simplemente un enemigo a derrotar ni una carga vergonzosa que esconder. Es un territorio interior aún inexplorado que contiene piezas esenciales para comprender quiénes somos en realidad. Reconocer y abrazar esa parte oscura es el primer paso hacia la integración genuina. Carl Jung nos enseñó que todos llevamos dentro aspectos reprimidos, emociones, deseos o incluso pensamientos que la conciencia ha decidido negar o suprimir porque resultan incómodos o socialmente inaceptables. Esto puede incluir desde la envidia hasta la ira reprimida, pasando por inseguridades profundas y miedos ancestrales. Sin embargo, cuando estos fragmentos permanecen excluidos de nuestro autoconocimiento consciente, funcionan como fuerzas invisibles que moldean nuestras decisiones sin permiso ni claridad. Un caso revelador fue el del célebre compositor Gustave Mahler. En sus diarios personales se observa cómo luchaba contra impulsos creativos intensamente contradictorios y sentimientos oscuros que amenazaban con consumirlo. La música misma era para él un canal donde su sombra podía expresarse sin censura directa. Al permitir este diálogo interno, encontró una fuente insustituible de inspiración y autenticidad artística. Al no huir de sus tormentas internas, logró transformar aquello temido en luz sonora capaz de conmover generaciones enteras. Esta dinámica sucede constantemente en cada persona, aunque no siempre con resultados tan evidentes o artísticos. Tomemos por ejemplo las relaciones interpersonales cotidianas. Muchas veces reprochamos a otros cualidades en ellos solo porque esas mismas características residen dentro nuestro pero permanecen ocultas o negadas. Esa proyección es una forma común en la cual la sombra se manifiesta externamente. Juzgamos lo ajeno para evitar enfrentar lo propio. Existe una historia documentada sobre un terapeuta clínico llamado Roberta, quien durante años proyectaba inconscientemente su propia inseguridad profesional, criticando severamente a colegas menos experimentados mientras ocultaba ese miedo detrás de una fachada arrogante e inflexible. Solo cuando tomó conciencia profunda de esta sombra personal pudo modificar su actitud y mejorar tanto su desempeño como sus vínculos laborales y personales. Más allá del terreno individual, Jung advirtió las consecuencias sociales si ignoramos colectivamente nuestra sombra colectiva. Prejuicios arraigados, discriminación sistemática, conflictos violentos e incluso guerras han surgido porque sociedades enteras niegan reconocer los aspectos oscuros presentes dentro de sí mismas. El racismo latente o el autoritarismo disfrazado son claros ejemplos, generando así ciclos destructivos difíciles de romper sin conciencia activa. Un dato interesante proviene del estudio realizado por psicólogos sociales sobre dinámicas grupales. Cuando comunidades enfrentan crisis profundas suelen activarse mecanismos proyectivos masivos donde sectores marginados representan simbólicamente la sombra colectiva expulsada fuera del núcleo comunitario principal. Esta exclusión genera tensiones explosivas difíciles luego de contenerse por mucho tiempo. En términos prácticos, trabajar con nuestra sombra implica mirar sin juicio hacia esas partes rechazadas para descubrir qué mensaje vital traen consigo.
¿Cuáles son esos deseos reprimidos? ¿Qué heridas emocionales quedaron enterradas? A menudo debajo del velo oscuro hay talentos dormidos esperando ser reconocidos o necesidades legítimas clamando atención sincera. Una técnica recomendada consiste en escribir diariamente sobre emociones incómodas sin censura ni crítica interna. Dejar fluir libremente permite poco a poco desarmar miedos irracionales y construir compasión hacia uno mismo. También funciona hablar honestamente con personas cercanas dispuestas a escuchar sin juzgar. Compartir sombras reduce poder destructivo interno al humanizarlas mediante conexión auténtica. A nivel neurocientífico se ha comprobado asimismo cómo integrar experiencias emocionalmente negativas activa áreas cerebrales vinculadas con regulación afectiva mejorando resiliencia psicológica generalizada frente al estrés crónico u otras adversidades cotidianas. Esto confirma empíricamente intuiciones antiguas acerca del valor transformador inherente al encuentro consciente con lo oscuro interno. Nunca subestimes cuánto peso oculta tu inconsciente colectivo personal ni cuán liberador resulta traerlo a plena luz desde el respeto amoroso hacia uno mismo. Ese es el inicio real donde reside toda posibilidad verdadera para sanar heridas profundas heredadas culturalmente, además propias generaciones pasadas, fallidas máscaras sociales impuestas injustificadamente desde afuera pero internalizadas hasta confundirse con identidad genuina. Por eso hoy más que nunca tienes ante ti oportunidad invaluable. Aceptar ese lado sombrío no significa ceder ante demonios interiores, sino ganar aliados inesperados capaces de expandir tu percepción integradora, ayudándote a vivir más pleno, incluyendo contradicciones humanas naturales y lejos artificios superficiales fabricados para aparentar perfección inexistente. Porque solo tras atravesar esa reconciliación íntima emerge un modo nuevo posible donde coexistencia pacífica entre luz y oscuridad internas abre camino distinto, libre, creativo, comprometido profundamente contigo mismo primero. Y entonces sí podrás caminar firme hacia horizontes vastos diseñados desde tu verdad completa, jamás mutilada nuevamente. Continuando con esa idea profunda de ser un distinto, libre, creativo, comprometido contigo mismo, hay algo que no podemos dejar pasar: la sombra. Carl Gustav Jung nos advirtió sobre ella como si fuera una presencia silenciosa, una parte de nosotros que a menudo negamos o reprimimos porque duele enfrentarse a lo desconocido dentro del alma. La sombra no es solo ese lado oscuro o vergonzoso, es todo lo que hemos dejado fuera de nuestra conciencia para encajar en moldes sociales, familiares y culturales. Pero cuando ignoras esa sombra, lo que haces es construir castillos sobre arenas movedizas. Piensa en alguien exitoso, alguien reconocido por su comunidad o trabajo. Quizá tiene el respeto de todos y parece tenerlo todo controlado: dinero, estabilidad emocional e incluso relaciones sólidas. Pero detrás de esa fachada existe un conflicto interno latente porque nunca se permitió mirar hacia adentro y aceptar sus miedos profundos ni sus deseos ocultos. Esa persona vive con una máscara tan pulida que se ha olvidado de quién realmente es, y cada día está más lejos del verdadero horizonte diseñado desde su verdad completa. John decía que la sombra siempre encuentra la manera de manifestarse, ya sea a través de comportamientos autodestructivos o reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas. Por ejemplo, imagina a alguien muy rígido en sus principios morales pero que reprime sin querer reconocer su propio egoísmo o ambición desmedida. Eventualmente esas energías mal gestionadas salen a flote en forma de explosiones emocionales inesperadas o decisiones impulsivas que destruyen relaciones valiosas o proyectos personales importantes. Una historia bastante ilustrativa al respecto sucede con el famoso escritor Franz Kafka. A pesar del éxito literario post-mortem, Kafka vivió atormentado por conflictos internos intensos y una sensación constante de alienación consigo mismo y con los demás. Su obra refleja ese encuentro doloroso con la sombra,
personajes atrapados en sistemas opresivos donde lo oculto cobra vida propia para devorar cualquier atisbo de libertad auténtica. Kafka no pudo reconciliarse plenamente con su sombra mientras estuvo vivo, sin embargo. Su legado nos invita hoy a enfrentar esos fantasmas interiores antes que ellos tomen control absoluto. Otro dato interesante: estudios psicológicos recientes muestran cómo las personas menos conscientes de sus sombras tienden a proyectar esas partes rechazadas sobre otros, generando conflictos interpersonales graves tanto en ambientes laborales como familiares. Esto explica por qué ciertas discusiones repetitivas entre parejas parten no solo del presente sino también del inconsciente colectivo personal donde cada quien lleva residuos oscuros sin procesar ni integrar. Reconocer la sombra no significa caer en un abismo oscuro ni sentirse culpable eternamente por defectos humanos naturales, significa hacerse cargo desde el amor propio profundo y sincero para poder transformar esas energías negativas potenciales en fuentes creativas insospechadas. Cuando aceptas tu totalidad, la luz junto con la oscuridad empiezan a abrirse puertas internas hacia horizontes vastos diseñados desde tu verdad completa jamás mutilada nuevamente. Un método práctico para acercarte paulatinamente a esta aceptación implica observar tus reacciones frente a situaciones incómodas sin juzgarte ni justificarte inmediatamente, simplemente notar qué emociones emergen y qué historias internas te cuentas al respecto puede ser revelador acerca de tu propia sombra activa ahí presente esperando ser escuchada para liberarse sanamente. En culturas ancestrales este proceso era ritualizado mediante ceremonias iniciáticas donde se exponía intencionalmente al individuo al enfrentamiento directo con aspectos temidos o reprimidos dentro suyo hasta lograr integración energética consciente plena. Esto les permitía caminar firmes hacia roles completos dentro del tejido social sin fracturas internas profundas capaces luego afectar negativamente toda la comunidad. Hoy día contamos también con herramientas terapéuticas basadas justamente en este principio junguiano como psicoterapia analítica profunda o técnicas somáticas orientadas al cuerpo emoción-mente integrados buscando rescatar fragmentos perdidos u olvidados propios fundamentales para restaurar equilibrio holístico real entre luz-sombra, entorno vital, personalidad verdadera. La advertencia crucial entonces radica aquí. Si sigues evitando mirar honestamente aquello doloroso escondido bajo capas superficiales fingidas, puedes construir logros efímeros pero nada sólido ni duradero capaz de sostener tu autenticidad vital cuando lleguen los tiempos difíciles inevitables. Porque tarde o temprano y muchas veces más temprano esa energía contenida reclamará espacio provocando crisis capaces de derribar muros aparentemente invulnerables construidos alrededor del ego fragmentado desconectado intencionalmente del resto completo humano integral. Por eso insistir profundamente contigo primero es acto revolucionario contra las fuerzas externas e internas alienantes destinadas precisamente a mantenernos divididos, frágiles, inseguros, dependientes. Y sólo así podrás caminar firme hacia ese horizonte vasto donde tu creatividad única brilla libre, absolutamente diseñada desde ese centro íntegro inquebrantable llamado alma humana total, nunca mutilada otra vez. Aceptar la sombra implica valentía genuina porque estás invitando voluntariamente al caos interior transformador necesario para renacer continuamente más auténtico, pleno, coherente contigo mismo aunque duela ahora. Recuerda siempre, negarás menos sufrimiento momentáneo pero multiplicarás tormentas futuras infinitamente peores si rehusas conscientemente comprenderlas, manejar constructivamente, integrarlas sano, plenamente responsable. Así funciona esta ley ancestral humana profundísima enseñada hace décadas por Fum como alerta universal permanente, válida hoy, mañana, siempre. Al atravesar este proceso difícil emergerán nuevas capacidades creadoras sorprendentes, pues liberarás energía psíquica retenida anteriormente destinada solo represión, autoboicot, miedo, culpa, ira, resentimiento, frustración.
Entonces descubrirás horizontes amplios, infinitos, inéditos, accesibles exclusivamente desde esa base sólida e invisible llamada verdad completa, indivisible, propia, esencial, única e irrepetible. Ahí reside el poder real, transformador, imparable, indispensable para vivir realmente libres, plenos, felices, diseñando destino personal único, jamás mutilado nuevamente, jamás perdido, jamás engañado, jamás traicionado. Caminar firme requiere compromiso decidido, radical, profundo, honesto contigo mismo primero, antes cualquier otro afuera, luego desplegarlo hacia mundo entero, confiando ser efectivo, poderoso agente, cambio positivo, creación, sostenibilidad, amor, respeto, justicia. Desde ahí sí nadie podrá manipularte, dividirte, controlar, confundirte, secuestrar. Sueño, esencia, espíritu, humanidad plena, total, verdaderamente viva, despierta, consciente, íntegra, libre, creada, amada, respetada, digna, valorada, protegida, alimentada, celebrada. Permanentemente. Es hora entonces movernos juntos hacia eso, abrazar sombra, iluminar oscuridades, transformar dolores, heridas, bloqueos, limitaciones, creencias falsas, condicionantes sociales, culturales, familiares, heredades, colectivos, individuales, trabajando juntos, integrados, equilibrados, armónicos, responsables, conscientes, compasivos, solidarios, valientes, abiertos, sinceros, humildes, sabios, amorosos, libres, creativos, enteros, vivos, eternamente creciendo, evolucionando, trascendiendo. Porque sólo así alcanzaremos finalmente esos horizontes vastísimos, maravillosos, diseñados desde verdades completas, jamás mutiladas nuevamente, sino expandidas, enriquecidas, potenciadas, gloriosamente únicas, universales, humanas, divinas, reales, visibles, palpables, tangibles, posibles, probables, necesarias, urgentes, indispensables, reconstrucción, renovación, revolución, transformación definitiva, integral, irreversible, feliz y liberadora, eterna. La sombra no es un enemigo externo que debamos temer o combatir desde afuera, es una parte de nosotros mismos, oculta pero poderosa, que influye en cada pensamiento, decisión y acción. Carl Jung nos alertó sobre esta realidad con una claridad que aún resuena profundamente. Negar la existencia de nuestra sombra equivale a renunciar al conocimiento más esencial y necesario para vivir auténticamente. La sombra contiene aquello que reprimimos, los impulsos rechazados, las emociones no expresadas y las verdades incómodas sobre quienes realmente somos. Reconocerla no solo es un acto de valentía, sino también el primer paso hacia una transformación definitiva e integral. Porque solo aceptando lo invisible, lo palpable se vuelve posible. Este proceso de integración no puede ni debe ser superficial ni temporal. No se trata simplemente de reconocer episodios específicos o conductas aisladas, implica adentrarse en ese territorio interno con honestidad radical para reconstruir la relación con uno mismo desde sus cimientos más profundos. Es urgente porque cada día que pasa sin esa reconciliación interna perpetúa ciclos dañinos, malentendidos personales y conflictos sociales reflejados en el mundo exterior. Es necesaria porque sin ella cualquier intento de renovación se torna incompleto y efímero, sin tocar la raíz oscura del yo fragmentado. Toda revolución personal o colectiva está destinada al estancamiento. Al aceptar la sombra como parte inseparable del ser humano, dejamos atrás la ilusión peligrosa de la perfección inmaculada o idealizada. Abrimos espacio para un encuentro genuino con nuestra humanidad compleja y contradictoria, capaz tanto de luz como de oscuridad. Amor como agresión, construcción como destrucción. Esta aceptación genera una energía liberadora porque elimina el peso insoportable del juicio constante y el autoengaño permanente. Nos permite avanzar hacia una transformación irreversible donde ya no somos prisioneros ni víctimas pasivas, sino creadores conscientes del camino que deseamos recorrer. Es en ese viaje interno donde descubrimos que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros mismos antes que en cualquier estructura externa. Allí reside su fuerza invencible e imparable.
Cuando integramos nuestras sombras personales trascendemos las barreras individuales para participar activamente en procesos sociales más justos y auténticos, contribuyendo a reconstrucciones colectivas basadas en comprensión profunda y empatía realista hacia los otros también fragmentados por sus propias sombras. Cada paso dado hacia esa reconciliación representa un acto sagrado e indispensable porque abre puertas a nuevas posibilidades vitales, relaciones más sinceras, decisiones más sabias, acciones más alineadas con nuestros valores esenciales. Esa renovación interior impacta inevitablemente nuestro entorno inmediato, transformándolo paulatinamente hasta alcanzar niveles sostenibles donde coexistencia y respeto mutuo sean normas cotidianas. Al profundizar en este trabajo personal reconocemos asimismo cuán interconectados estamos todos dentro del entramado humano global. Las sombras individuales forman parte del inconsciente colectivo cuya influencia modela culturas enteras, inclusive generaciones futuras, si no se interviene conscientemente ahora mismo mediante actos decididos integradores. Por eso resulta imprescindible tomar responsabilidad activa frente a esta advertencia junguiana, entendiendo que evadirla solo posterga consecuencias inevitables mucho mayores, conflictos intensificados tanto internos como externos, mientras abrazarla posibilita caminos felices, libres, cargados de sentido profundo duradero. En definitiva, enfrentarnos a nuestra sombra es emprender un viaje hacia casa, pero no aquella construida sobre ideales ilusorios, sino aquella edificada con materiales reales, visibles, palpables, tangibles, posibles, probables, necesarias, urgentes, indispensables. Cada fragmento oscuro integrado fortalece los cimientos, permitiéndonos sostener estructuras internas sólidas capaces de soportar tempestades emocionales externas sin derrumbarse ni perder rumbo claro. Esta reconstrucción interna impulsa además una renovación continua, pues nunca existe punto final definitivo cuando hablamos del crecimiento personal consciente. Siempre emergen aspectos nuevos ocultos esperando ser descubiertos, amablemente comprendidos, sanados, incorporados hasta alcanzar finalmente esa transformación definitiva, integral, irreversible, feliz, liberadora, eterna, soñada por tantos buscadores incansables desde tiempos ancestrales hasta hoy mismo contigo, ahora presente aquí escuchando estas palabras. Recordarás entonces cuánto poder reside dentro tuyo cuando decidas mirar sin miedo aquello escondido bajo capas superpuestas por años o décadas, quizá incluso resistencias heredadas culturalmente, arraigadas profundamente. Sabrás cómo usar ese poder para crear cambios significativos, iniciando primero por tu propio mundo íntimo, luego expandiendo esa energía vibrante hacia todo cuanto te rodea, generando así ondas expansivas positivas capaces de transformar realidades colectivas complejas, aparentemente inmovibles, pero llenas precisamente por eso mismo potencial latente infinito, esperando despertar gracias al compromiso valiente contigo mismo de primero. No hay fórmula mágica externa capaz de sustituir este trabajo interno necesario, pero sí acompañamientos conscientes, herramientas adecuadas, espacios seguros donde permitirte explorar tus rincones oscuros sin juicio, solamente curiosidad paciente, aceptación amorosa. Al hacerlo te abrirás a conocer verdaderamente quién eres detrás de máscaras impuestas, expectativas sociales, miedos autolimitantes, patrones repetitivos nocivos. Y entonces comprenderás plenamente que quiso comunicar precisamente enfrentar tu sombra, esa advertencia urgente, invitación amorosa, desafío emancipador, llamado ineludible, destinado a liberar humanidad atrapada entre dualidades falsas y imitaciones autoimpuestas, buscando desesperadamente unidad, integridad, plenitud auténtica, felicidad trascendente. Que estas palabras resuenen contigo hoy, alimentando semilla poderosa sembrada hace tiempo dentro, esperando florecer esplendorosamente, iluminando sendero único, irrepetible, maravilloso, perteneciente solo a ti, elegido vivir plenamente, entregarte completamente, amar sin reservas, caminando firme, decidido, sabiéndote entero, imperfecto, bello, absolutamente libre.